Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Y exaltado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder. Gracias por tu gran amor, Señor. Poderoso Dios. Glorioso Señor. En el nombre de Jesús. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, mi Señor. Santo, 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 santo. Santo y digno de suprema alabanza. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Te alabo, Padre Santo, te exalto, Señor. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Santo, 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 santo. Bendigo la vida de los discípulos, Padre. Bendigo la vida de todos los que van a integrarse al discipulado, Padre. Porque tú lo vas a crecer hasta donde a ti te plazca, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito. Gracias, precioso, gracias. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Danos espíritu de sabiduría, Señor. Danos espíritu de revelación, Padre Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Santo. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo. Aleluya. Aquí estamos, hermanos. Seguimos adelante. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y estamos hablando, hermano, acerca de la necesidad del apóstol para que nosotros podamos entender el amor de Dios. En los postreros días, dijo el Señor, a través de el profeta Daniel. Vamos al profeta Daniel rapidito. Vamos en Isaías 51, hermanos. Pero antes quiero ir al profeta Daniel. En el versículo 4 del capítulo 12. Aleluya. Aleluya. Y estamos en
Isaías 51. Diciendo el profeta: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es como heno, que es mortal, y el Hijo del Hombre, que es como heno? ¿Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. La caña cascada no quebrará, ni el pábilo que me apagará, hasta que saque victoria el juicio. Porque yo, Jehová, que agito el mar, y que hago rugir sus ondas, yo soy tu Dios, cuyo nombre es Jesucristo de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, escuche por amor de Dios. Con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo: a Sión, pueblo mío eres tú. Despierta, despierta, levántate, levántate, iglesia, levántate, levántate, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Estás tan aturdida, haciendo tu voluntad menos lo que Dios está mandando. Es tan importante, hermanos. Oídme, dice el versículo 7. Oídme los que conocéis justicia, los que conocéis a Jesús, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Y es tan importante entender, hermano, todo lo que Dios está haciendo. El versículo 9 también dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo. El capítulo 53 de Isaías habla del brazo de Jehová. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado? Está hablando de Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz del Calvario, y empieza a hablar de los sufrimientos de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué tanto conocemos el sacrificio de la cruz? Estamos más engolosionados en una doctrina y en una disciplina de hombres, pensando que ese es el requisito. Aunque no tengamos amor. Y dice el versículo 4 del capítulo 12 del profeta Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Todas estas palabras quedaron selladas y cerradas para ser reveladas en estos días. Por lo tanto, el demonio no podía hacer su agosto en el año 500, en el año 1000, en el año 1500, en el año 1900. Tenía que esperar, porque no se le dio permiso para impulsar la tecnología.
Porque la tecnología, hermanos, no viene del árbol de la vida. La tecnología viene del árbol de la ciencia, del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. La inteligencia artificial no es otra cosa más que el maligno actuando. Se destapa la ciencia. Tú dices, pero la mayoría de los científicos eran judíos, sí. Todo sale de la palabra. Muchos pastores estudian la Kabbalah para hacer señales y milagros. Muchos estudiaron doctrinas de hindúes. Y hubo todavía una pareja de hermanos en la iglesia con doctrina de la diosa Kali, que estuvieron a punto de hacer una división en la iglesia. Pero son los ungidos. ¿Qué le vamos a hacer? Así que damos gracias a Dios por todo lo que pase. ¿Por qué tenía que esperar el diablo todo este tiempo? Y no era el diablo el que tenía que esperar, era que Dios le iba a permitir. Porque conforme vino pasando el tiempo, la doctrina de Cristo se vino diluyendo poco a poco. Porque fuimos metiendo el humanismo dentro. Sacamos a Cristo del centro y metimos al hombre. Hoy el hombre es el centro. ¿Y cómo podemos saberlo? Muy sencillo, hermano. Es tan importante que podamos discernir cómo es posible que en el día del pastor el culto dure 4, 5, 6 horas y en el día del Señor, que decimos que es el domingo, el culto dure 1 hora y media. Y hoy, para tapar las apariencias, ponemos a cantar a la gente, y ponemos a cantar a la gente, y ponemos a cantar a la gente. Y a danzar a la gente, pero sin una fructificación. El legalismo cunde. Pero somos los únicos que vamos a ser salvos. La ciencia se ha aumentado. ¿Por qué? Porque los demonios empezaron a hacerlo. Lo que no entendemos, hermanos, y está tan clarito en la Escritura, que en el tiempo de Noé, los demonios empezaron a entrar en las mujeres. Y ellos les enseñaron a las mujeres los encantamientos, las brujerías, los riegos, los sortilegios. Y ellos les enseñaron a las mujeres a conocer el poder que hay en las plantas, en las raíces, los demonios. Y que para el tiempo de Noé, la ciencia se había aumentado. Pero como no nos gusta leer, porque no tienes tú que nada que ver. Recuerdo cuando yo me bauticé, la recomendación a los hijos que no estudiaran ninguna profesión. ¿Por qué? Porque el Señor iba a venir para el año 2000. Yo me bauticé en el 92. Y los pastores enseñaban que nadie fuera a tomar prácticamente una carrera profesional porque el Señor iba a venir para el año 2000. Allá viene en casa. Y mucho menos que se fueran a incursionar en la política, teniendo el testimonio de Daniel, el segundo del rey. Los 3 jóvenes hebreos. ¿Por qué tenemos que esperar
¿Y por qué tenemos que esperar a que los hombres nos definan qué es lo que va a ser nuestra vida? Es como, ¿no? Ellos toman decisiones sobre nuestras vidas y no les importa nuestra familia. A mí se me sentó en el banquito de los acusados y se me acusó. Y después de escucharlos, les hice una pregunta. ¿Todo lo que ustedes dicen les consta? Y se sorprendieron. Ah, no, hermano Rodríguez, no nos consta. Entonces, ustedes en base a chismes y a mitotes, ¿están tomando decisiones sobre mi vida? ¿Ustedes, los que dicen que son autoridad? Miren, hermanos, ni el Espíritu Santo, ni Dios toma decisiones sobre mi vida. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal? Si el Espíritu no toma decisiones sobre mi vida porque Él me espera y me anhela celosamente, Él quisiera agarrarme, Él quisiera forzarme, pero Él me hizo libre para que yo me someta voluntariamente. ¿Hay alguien en casa? Mientras la ciencia no se aumente, y la ciencia se aumentó, ¿por qué? Porque yo fui dejando de depender del Espíritu Santo. Si hay algo, fíjense bien, lo que dice segunda a los tesalonicenses, perdónenme si los ofendo, pero voy a cambiar la escritura para pensar como ustedes. No, hermano. Capítulo 2 del segunda de Tesalonicenses. Aleluya. Dice de la siguiente manera, pero con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, fíjese bien, sin que antes se manifieste la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hoy los hombres ocultan su pecado con su posición, con su rango, con su vestidura, con sus dones, con la unción. Santo. Si la ciencia se ha aumentado, ¿qué me indica a mí que el Señor viene? Que tengo que prepararme, que tengo que buscar más el rostro del Señor. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera.
Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El Señor Jesucristo no va a venir sin que antes su iglesia pierda el rumbo. ¿Por qué te lo digo? Porque así me dijo el Señor. El año 2000, en el mes de abril, estaba yo en una ciudad que se llama El Paraíso, en Tabasco. Después de predicar toda una semana, porque se suspendió una convención, yo era director a nivel general y tenía que estar en las convenciones. Cansado me llevaron a descansar a un hotel. Y esa madrugada el Señor me despertó con una voz airada, dura, que desintegra, que mata. Yo sentía que me moría. Al escuchar esa palabra, yo dormido me desperté porque la voz tronaba. Y la voz me dijo así: la gran apostasía de mi iglesia. No estoy hablando de los trinos, no estoy hablando de los bautistas, no estoy hablando de los católicos, no estoy hablando de los musulmanes, no estoy hablando, hermanos, del evangelio completo. Estoy hablando de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Así me dijo el Señor. La gran apostasía de mi iglesia. Se están volviendo a los libros y están dejando mi palabra. Se están volviendo al conocimiento del bien y del mal y están dejando a mi Jesús. La palabra es Cristo Jesús. Estamos haciendo a un lado a Jesús y en base a nuestro conocimiento científico estamos trazando proyectos, excelencia para la iglesia. Hablando de la excelencia humana, metiendo en el centro al hombre y sacando a Cristo Jesús. Así me dijo el Señor. 3 veces tronó la palabra y yo caí al suelo sintiendo que me moría, sintiendo la muerte al escuchar esas palabras. Y era como una masa de carne que rodaba en el suelo, no sentía mis huesos. No sentía mis huesos. Aquella voz me descoyuntaba, aquella voz me desintegraba. Y por esa causa, esa es una de las razones. Otra de las razones es por haberle dicho al obispo: es necesario lo que el Señor Jesucristo me dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por esa causa, por decir la gran apostasía de la iglesia y decir que el Señor me dijo que la iglesia estaba muerta, estaba separada de Él, yo no tengo derecho a pastorear. ¿Hay alguien en casa? Y el Señor me muestra la apostasía claramente. Yo no entendía a qué se refería Jesús y poco a poco el Señor me fue abriendo los ojos. Y nos dijo lo que nos iban a hacer. Y gloria a Dios que se lo dijo a mi esposa para que mi esposa estuviera preparada. Para que supiera. Para que cuando nos lo hicieran, simplemente guardáramos silencio. Hasta que se llegó el tiempo en el 2019, que empezó la COVID, y es cuando el Señor nos dijo: el tiempo se acabó.
Ahora sí, hijo, habla todo lo que te he mostrado. Por eso en el 2020 empezamos con la caña cascada. Y es muy claro, hermanos. Si ustedes tienen a Cristo en su corazón, o sea, yo les hablaba el día de antier, deja de verte las cosas con tus propios ojos y con tu propia mente. Empieza a ver con los ojos de Jesús, porque si no, no te vas a dar cuenta. Que nadie te mueva fácilmente de tu forma de pensar. ¿Por qué? O sea, tus pensamientos tienen que estar basados en Cristo Jesús. ¿Dónde vivimos nosotros? ¿Dónde estamos posicionados? Si yo estoy posicionado en la carne, yo voy a ver todos mis defectos. Pero si yo estoy posicionado en el Espíritu, yo voy a ver cómo y qué es lo que hizo Jesús conmigo en la cruz del Calvario. ¿Cómo es posible que no podamos entender dónde estamos posicionados? ¿Quién vive aquí adentro? ¿Quién vive dentro de ti? Nada más dos. No pueden vivir tres. Son dos que se hacen uno. Así como Dios y Cristo son uno, así también el varón y Cristo son uno. Así también la esposa y el esposo son uno. Y aquí solamente pueden vivir dos. En el caso del varón y de la varona, en la varona pueden vivir tres. ¿Por qué? Porque la varona tiene doble responsabilidad. La varona en su función como varona, para que el diablo no vuelva a ganarle como le ganó a Eva. Dios decide ser cabeza de la mujer. Dios decide que Cristo sea cabeza de la mujer en la iglesia. Pero, ahí te va. Fíjate bien. El varón y la varona son uno. Como coheredera de la gracia en el varón, en Cristo. ¿Por qué? Porque antes, en la iglesia, el Señor no es Señor de señoras. El Señor es Señor de señores. Y cuando dice señores se refiere al matrimonio. Se refiere a esos dos que se hacen uno. Al varón y a la varona que se hacen uno. Y Cristo es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Pero Dios es la cabeza de Cristo. Dios es sobre todos, en todos y por todos. Ningún pastor es la cabeza de la iglesia. Ningún obispo es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. El deber de un obispo es tener cabeza. El deber mío es tener cabeza. Y cuando él tiene cabeza y es Cristo, y cuando yo tengo cabeza y es Cristo, somos de un mismo espíritu. Pero mientras no, nunca podremos ser de un mismo espíritu. Por eso es que Dios no es institución. Dios es un Dios de orden. ¿Por qué? Porque si Dios le da si Dios me da una palabra a mí, escucha,
A mí me la está dando. No se la está dando a mi esposa. Hay cosas que Dios trata con el hombre y el hombre no debe compartirle a la esposa. Y yo cometí un error. Cuando el Señor me decía que lo dejara todo y lo siguiera, que entregara el trabajo como arquitecto y lo siguiera, yo me levanté de la oración y fui y le dije a mi esposa, el Señor me está pidiendo el trabajo. Ese fue mi error. Porque me lo estaba pidiendo a mí, no a ella. Y ella me dijo, qué bonito. ¿Y qué vamos a comer? Y yo cometí el error. Le dije, no te preocupes, fui me hinqué y le dije, Señor, trata con ella. Si tú quieres que yo salga, trata con ella. Hermano, y Dios trató con ella en una semana. Ah, cómo me dolió. Porque yo fui la causa. Yo simplemente debí haber obedecido a Dios. Como hizo Abraham. Mire, Abraham y Sara esperaron 25 años para que Dios le diera a su Isaac. Y Dios se lo dio. Pero después el Señor le dice a Abraham, sacrifícame a tu Isaac. ¿Y tú crees que Abraham le fue a decir a Sara? No, hermano. ¿Qué hubiera pasado si Abraham le dice a Sara, sabes que el Señor me está pidiendo que sacrifique? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho Sara? Se le va encima a Abraham. No, no me lo vas a tocar. No, estás loco, es el diablo el que te está hablando. Simplemente Abraham no le dijo, vamos a ir a adorar a Dios, le dijo. Y regresaremos. A mí nada me costaba decirle a mi esposa, mi hija, Dios nos va a dar un mejor trabajo. Dios nos va a sustentar. ¿Me ven pidiendo para mis necesidades? ¿Me ven diciéndoles diezmen? ¿Me ven diciéndoles, mándenme una ofrenda, hermanos, que no tengo para comer? ¿Me ven diciendo así? Hermano, mándame porque se les descompuso la lavadora a mi esposa. Hermano, mándame porque no tengo llanta para el carro. ¿Hay alguien en casa? Yo pude haberle dicho a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a tener un mejor empleo. Abraham no le dijo a su esposa lo que iba a hacer. Vamos a ir a adorar a Dios. Y fueron. ¿Y qué? Y regresaron. Hay cosas que cuando Dios te dice a ti, tú no las puedes compartir. Y en la iglesia escucha por amor de Dios. Como tú como mujer, Dios te muestra algo, no tienes que ir con el pastor a decirle, ni con el obispo. Tienes que ir con tu cabeza y tu cabeza es tu esposo. Y si tu esposo te dice que lo digas, lo dices. Si tu esposa lo dice, yo lo voy a decir, él lo dice y usted. Porque tu cabeza es tu marido. Verán cómo muchos profetas van a dejar de ser profetas.
No se dejen mover, hay un orden establecido. Por eso es importante. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La ciencia se ha aumentado, hermano. Hoy te dicen, mete una sola palabra y vas a crear un sermón. ¿Y el Espíritu Santo cuánto? ¿Y el Espíritu Santo, cuándo? Una sola palabra que el Espíritu Santo baja, saca de aquí, desengrana un sermón inspirado por el Espíritu, no por la sabiduría humana. ¿Qué tengo que hacer metiendo el caballo de Troya para explicar lo que yo quiero? ¿Para manipular a la gente? No os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, hermano. Una sola palabra, fíjense bien, el diablo sabe que una sola palabra que el Espíritu Santo saca de nuestro corazón, fíjense bien, ¿por qué de nuestro corazón? Porque ese es el lugar donde el Espíritu Santo decidió venir a morar. Para poder guardar, escribir en nuestro corazón y en nuestra mente sus estatutos, sus mandamientos. Quiero que escribas en lo más profundo del corazón y de todo mi ser tus estatutos y tus mandamientos, que por mi sangre corra el temor de Dios. Amén, hermano. Es allí. Eso es lo que va a definir nuestro modo de pensar, lo que está en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón van a salir los pensamientos. ¿Por qué? Porque lo que vemos con los oídos, lo que vemos con los ojos, lo que vimos con los oídos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que palpamos, todo lo externo golpea nuestra mente. Alguien dijeron los sabios, ¿ya conectaste tu mente con tu lengua? No, hermano. Eso es animal, es terrenal y es diabólico. Conecta tu mente con tu corazón. Conecta tu mente con el Espíritu. Y si el Espíritu está en tu corazón, si la palabra de Dios mora en tu corazón, como leíamos el día de ayer por la tarde, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, entonces lo que sale por tu boca va a salir inspirado por el Espíritu Santo. Pero si nos dejamos mover por lo que vemos, ay, es que allá hay un avivamiento, vamos a ver, vamos a copiar. Eso no es fe, hermano, eso es imitación. Eso no es ser creativo. El diablo no es creativo. El diablo no puede producir vida. El diablo solamente sabe imitar. Él está jugando a ser el Señor de tu vida para que saques a Cristo de tu corazón. Él te está entronando a ti mismo.
para que seas tú el que gobiernes, para que seas tú el que mandes, para que seas tú el que dirijas. Y el Espíritu Santo se ha hecho a un lado. ¿Quién controla tus pensamientos? ¿La inteligencia artificial o el Espíritu Santo? Tú dices, yo. No, hermano. Si yo decido mi vida como alma, estoy perdido. Porque decido mi vida por lo que me gusta, por lo que veo, por lo que siento, por lo que oigo, por lo que me impresiona. Pero si la decido por el Espíritu Santo, tendré que negarme a mí mismo. Por eso, no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Si Cristo murió, nosotros morimos con Él. Y Él viene, Él nos cambia de muerte a vida, nos traslada del reino de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, el que es la luz viene a nosotros, para que las tinieblas pasen. Entonces, de esa manera, no seremos cómplices. ¿Por qué? Porque el Señor con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Dónde? ¿Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Dentro de la iglesia. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Hay alguien en casa? A mí el Señor no me habló de la iglesia católica. A mí el Señor me habló de la iglesia apostólica, de la asociación religiosa apostólica. Hoy te van a decir que los apóstoles son los que se han salido de la iglesia. No. Aquí no está diciendo que son los que se han salido de la iglesia, son los que toman el control de la iglesia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Les molesta, fíjense bien, que nos apoyen a nosotros y nosotros no pedimos. Ellos culto que hacen, culto que piden diezmos, culto que piden ofrenda, cultos que piden para allá y para acá y para allá y para todas partes. Y nosotros que no pedimos, nos censuran. Paz de Cristo. Cometí un error en una ocasión. Una mujer me estuvo buscando durante una semana, vino de fuera, a Ensenada. Me estuvo buscando, ¿no? Y yo no contesto los teléfonos porque esos días nos habían estafado. Y no contestaba los teléfonos porque era de Chiapas la llamada, hermano. Hasta que la mujer ya se iba y le decía, el Dios le dijo, quiero que apartes un dinero y se lo lleves al hermano que está al hermano Guadalupe que está en la Caña Cascada. Y la hermana vino con ese dinero. A mí me habían estafado, me habían quitado esa cantidad.
Y yo le decía al Señor, Señor, no voy a volver a hacer lo que estaba haciendo. Pero la hermana me buscó y yo no contestaba hasta que un día vino mi hija, alguien le dijo, oye, hay una hermana de Chiapas que te está buscando. Y en ese momento sonó el teléfono y contesté y era la mujer. Una hermana, no vas a, cuando yo la vi, yo jamás pensé era una hermana sencillita, no traía un vestido elegante, no traía, era una hermana ordinaria. Como encuentras a las mujeres sencillas, con su trenza larga, con sus faldas largas, y me dice, ay, hermano Guadalupe, me dice, yo ya me iba, el Señor me pidió una encomienda para con usted, y pues yo no lo conozco, me dice, y tuve que venir hasta acá, y ¿puedo ir a su casa? Le dije, sí, hermano, si usted gusta, ah, yo voy por usted. No, 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 me dice, mi hija va a salir del trabajo y ya está por salir y ella me va a llevar. Ya le mandé la ubicación y vinieron a la casa. Y ella, hermano, llegó aquí a la casa. Yo le dije a mi esposa, prepara una cena para esa mujer. Y ya llegó, me platicó, ay, hermano, he tratado de localizarlo ya. Y me dice, mire, hermano, lo que vengo. El Señor me dijo que le entregara esto. Y discúlpame porque me tengo que ir, solamente eso vine. Y la hermana se fue. Ya bajé, la llevé hasta abajo del carro con su hija. Y antes de irme le dije, Ames, toma este dinero. Toma esto porque me imagino que es dinero, le dije. Y cuéntalo, le dije. Y yo fui, bajé a la hermana y cuando regresé le pregunté cuánto es. Eran 15,000 pesos. Y eran exactamente lo que nos habían robado. Era la cantidad de dinero que nos habían estafado. Y yo solamente me quedé. Y comenté eso en una de las transmisiones. Y eso les molesta. Eso les molesta que la gente nos ayude. Pero a ellos no les molesta pedir. O sea, mirad que nadie os engañe cuando la Escritura, hermano, dice que cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hoy se han cambiado todas las cosas. Y Dios lo ha permitido. No porque sea así la voluntad de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo se va a manifestar el hombre de pecado? O sea, va a cambiar la escritura para beneficio personal. Va a cambiar la escritura para beneficio institucional. Para beneficiar un organismo que no tiene vida. Una organización que no tiene vida. Una organización no puede producir vida. Un organismo produce vida, pero una organización no puede producir vida. Por eso es que Dios no es institución, pero sí es un Dios de orden. Paz de Cristo. La ciencia se ha aumentado, hermano. Si nosotros no entendemos
lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, la ciencia lo va a hacer. La ciencia va a entrar como algo necesario para nosotros. La ciencia va a llegar y nos va a empezar a abrazar y se va a empezar a meter en el pensamiento y va a empezar a entenebrecer todas las cosas. Todo empieza con esto, mira, hermano. A través de esto nos tienen perfectamente identificados. Es como ahorita, mire, me está entrando una llamada de Nueva York. Lo estoy viendo aquí en la pantalla. Que son los mismos estafadores. No quitan el dedo del renglón. ¿Por qué? Porque lo hacen a través de la inteligencia artificial. Pero ¿qué va a pasar, hermano? Yo te voy a decir, no porque yo lo sepa o porque sea más inteligencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Miren, hermano. Nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca, o el número o el nombre de la bestia. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Si yo no voy a poder comprar, o sea, voy a ser excluido. O sea, voy a ser echado fuera. ¿Dónde estoy ahorita yo? ¿Desde dónde estoy enseñando yo? ¿Desde dentro o de afuera? Para la mayoría de los pastores, yo estoy fuera, yo estoy excluido. Yo no tengo derecho a pertenecer a una iglesia. Y si pertenezco, tengo que estar callado. Y si pertenezco, no tengo derecho a hacer nada. ¿Hay alguien en casa? Por eso el Señor me dijo, en aquel día tú vas a cantar Mateo 12:20. Mateo 12:20, esa palabra me la dijo el 1 de enero de 1994. ¿Hay alguien en casa? Y eso es lo que estoy haciendo. Y lo hago con gozo. Pase lo que pase. ¿Por qué? Porque esa es la encomienda que Dios me ha dado. Así que nadie os engañe, hermano. Y para que nadie os engañe, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que volverse a Dios y tiene que despertar. Por eso leíamos aquí en el versículo 9 del capítulo 51, despiértate, despiértate, vístete de poder, vístete de Cristo Jesús. ¿De qué me sirve a mí vestirme de traje y de corbata si mis pensamientos son homicidas, si aborrezco al hermano, si cuando me lo encuentro no lo puedo saludar? Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios.
y Él sabe todas las cosas. Es necesario, hermano. Es necesario, por amor de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo, no para hablar lenguas, sino para manifestar la gloria de Dios que el Padre en su sola potestad puso en cada uno de nosotros. Y lo digo así porque a Él le plació. Y si a Dios le place algo, ¿habrá alguien que lo pueda impedir? ¿Hay alguien en casa? Voy a dejar de cantar la caña cascada no quebrará para satisfacer los deseos de la autoridad. Cuando el que es mayor que todos me da la encomienda. No os engañéis. Cada uno tiene una encomienda. Su encomienda no es estar encerrado en cuatro paredes. Cada uno tiene un propósito, no en usted, en Cristo, porque nosotros fuimos creados en Cristo, en Él, por Él y para Él. Entonces todos los propósitos, hermanos, están en Cristo, no en los miembros. Viene la hora del quebranto. Viene la hora en que todo lo que se dijo al oído se publicará desde las azoteas. Viene la hora en que todo lo que se habló en secreto se publicará de las azoteas. Viene la hora en que todos los pecados ocultos van a ser evidenciados. Por eso, sea el temor de Dios en vosotros, no el temor del hombre. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal? Y del Hijo del Hombre, que es como Él. Y no se refiere al Hijo del Hombre como Jesús, sino a nuestros hijos. Sea el temor de Dios el que gobierna en nuestros corazones. Y yo no digo esto para avergonzar a la iglesia, ni para avergonzar a los pastores. No. Me costó mucho trabajo obedecer al Padre. Me costó mucho trabajo vencer mi soberbia, porque así me dijo: habla, no seas soberbio, habla como yo te di la palabra, así háblala. No seas soberbio. Una cosa es entender cuando Dios habla de soberbia, y otra cosa es entender cuando los hombres hablan de soberbia. Que Dios nos dé gracia, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento espiritual y que nos dé revelación. Esa es la oración de todo pastor.
para sus ovejas. Que el Padre de gloria, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que con temor hablemos la palabra de Dios. No es el afán de evidenciar. Dios sabe y va a sacar todo lo que está oculto, lo va a sacar a la luz. ¿Por qué? Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Habrá algo oculto para el Señor? ¿Haremos algo que el Señor no sepa con qué intención lo hicimos? Por lo tanto, nosotros seremos juzgados por las intenciones con que hicimos las cosas. Por eso es necesario cuidar los pensamientos. Amén. Así que sea Jehová vuestro temor, para no juzgar por lo que vemos y para no sacar argumentos por lo que oímos. En el nombre de Jesús. Los bendigo, los amo. Si Dios nos concede, nos vemos el día de mañana.